En 1962, un físico húngaro habría llegado a una conclusión que hoy, en pleno siglo XXI, suena a ciencia ficción, afirmando algo que seguramente has escuchado varias veces: el universo podría ser una simulación. Durante décadas sus ideas fueron ridiculizadas y desestimadas, pero en la actualidad, en un tiempo donde la física cuántica, la inteligencia artificial y la filosofía digital conviven, sus teorías están más vigentes que nunca. Y es que este físico accidentalmente encontró que vivimos en una simulación y demostró que la realidad se forma al ser percibida por la conciencia, que múltiples realidades pueden coexistir y que de hecho el universo necesita de nuestras mentes para existir. En tiempos modernos nos enfrentamos a nuevos paradigmas científicos que se dirigen a demostrar que nuestra existencia se debe a un proceso consciente controlado por una fuerza que no logramos comprender. Y este hombre, adelantado a su época, ya nos lo venía advirtiendo. Por favor, acompáñenos en este reportaje que, se lo aseguro, no le dejará indiferente. John von Neumann nació en Budapest en 1903. Fue un genio de la computación y de la teoría cuántica, y nada menos que quien introdujo con frialdad matemática la idea de que el observador altera la realidad, un concepto que décadas más tarde se vincularía al famoso principio de la simulación. Y aunque la física cuántica, incluso desde antes de los años 60, ya ponía sobre la mesa el dilema de que las partículas subatómicas no se comportan como objetos sólidos y predecibles, sino como entidades probabilísticas que existen en múltiples estados hasta que son observadas, fue Neumann quien predijo que esto se debe a que nuestras conciencias son jugadores principales de una simulación mayor aún no definida. Recordemos el famoso experimento de la doble rendija que, como usted bien lo sabe, muestra que una partícula de luz puede comportarse como onda o como partícula dependiendo de si es observada o no. Podríamos decir que a nivel fundamental, la realidad cambia dependiendo de quién la mire y cómo. Y si llevamos esto al extremo, surge la ineludible pregunta: ¿y si nuestra realidad solo existe porque está siendo observada? ¿Y si el universo necesita conciencia para funcionar, como si fuera un software que corre únicamente cuando alguien lo ejecuta? Esta es precisamente la semilla que llevó a muchos a pensar en un universo simulación. Recordemos que en los años 60, cuando los ordenadores ocupaban cuartos enteros y apenas podían realizar cálculos simples, hablar de que el cosmos era una computadora era considerado una herejía intelectual. Los colegas de von Neumann y otros físicos que abordaron la idea, de hecho, preferían la explicación clásica de que el universo es una maquinaria física determinista que avanza como un reloj. No obstante, las matemáticas sugieren algo diferente. El universo en realidad podría ser un sistema discreto, funcionando en bits de información, no en materia continua. Von Neumann incluso describió cómo una máquina podía simular cualquier otra máquina, ideas que décadas después inspirarían la creación de las computadoras modernas y la inteligencia artificial. Pero lo que nadie esperaba es que sus ecuaciones de hecho parecen insinuar que la realidad misma se comporta como un programa informático, donde los átomos funcionan como los píxeles de una pantalla cósmica, mientras que la velocidad de la luz es el límite del procesamiento, algo así como el frame rate máximo de un videojuego. El colapso de la función de onda sería entonces simplemente el renderizado del mundo cuando alguien lo observa. ¿No le parece esto fascinante? Durante medio siglo,
Por supuesto que estas ideas fueron ridiculizadas. Se decía que eran metáforas filosóficas solamente, útiles para los debates de café, pero inútiles para la ciencia real. Pero con el avance de la tecnología, hoy nos encontramos creando mundos virtuales hiperrealistas con gráficos que desafían los sentidos. Los videojuegos de hoy y el metaverso son ejemplos claros de cómo las simulaciones ya forman parte de nuestra experiencia cotidiana. Y si nosotros podemos crear universos digitales, ¿qué impediría que civilizaciones más avanzadas lo hayan hecho antes, con nosotros como sus protagonistas? En 2003, el filósofo Nick Bostrom de la Universidad de Oxford publicó un ensayo que revitalizó el tema. Lo llamó ¿Vivimos en una simulación? Según su hipótesis, una de estas tres posibilidades debe ser cierta. 1. Ninguna civilización sobrevive lo suficiente como para crear simulaciones de universos. 2. Las civilizaciones avanzadas existen, pero deciden no crear simulaciones. Y 3. Estamos casi con seguridad viviendo en una simulación, porque la cantidad de universos simulados superaría al universo original. Como usted ya se dio cuenta, la tercera opción es, por supuesto, la más inquietante, puesto que los defensores de esta hipótesis aseguran que existen indicios en nuestra vida cotidiana que apuntan a fallas en el sistema, como por ejemplo los déjà vus. ¿Son estos, en realidad, pequeños errores de programación? Las llamadas coincidencias imposibles son en realidad líneas de código que se repiten. Las constantes universales inmutables serían parámetros fijos escritos en el motor de este supuesto juego. Vaya, incluso fenómenos paranormales, avistamientos ovni y experiencias místicas han sido interpretados como bugs, glitches o intervenciones de los programadores originales de esta simulación. Y es que si imaginamos o aceptamos que todo esto es cierto, entonces la pregunta más perturbadora no es si vivimos en una simulación, sino quién está detrás de ella. ¿Son nuestros propios descendientes ejecutando un programa de sus antepasados para comprender la historia? ¿Son inteligencias extraterrestres que nos estudian como si fuéramos personajes de un laboratorio digital? ¿O acaso es una mente cósmica, un programador divino, lo que las antiguas religiones llamaban Dios? No faltan voces que sugieren que la censura y las burlas a estos físicos en su tiempo no fueron casualidad. Tal vez había demasiado en juego. Aceptar la simulación significaría admitir que el libre albedrío podría ser un espejismo y que nuestras vidas son líneas de código corriendo en una máquina desconocida. Hoy, cuando científicos modernos afirman que las probabilidades de que vivamos en una simulación son altísimas, el eco de este físico vuelve a resonar. Porque si el universo es un programa, ¿qué pasará cuando alguien decida apagarlo? Y lo más inquietante, ¿y si esa decisión ya está programada en la línea final del código? Aquí llegamos a la conclusión de que quizá el futuro de la ciencia no sea descubrir nuevas galaxias, sino encontrar al programador. Veamos más allá de la verdad. Yo soy Edward Betancourt